N8N acaba de lanzar su versión 2.0 y trae cambios súper importantes que necesitas saber si tienes automatizaciones en producción. Así que venga, vente para acá que te voy a contar los cambios más críticos y cómo preparar tus workflows antes de actualizar. Vamos a ello. Vamos a separar esos nuevos cambios críticos que la nueva versión de N8N trae consigo en 3 grandes bloques: seguridad, base de datos y el nuevo comportamiento, los nuevos comportamientos que van a tener los workflows. Así que vamos con el primero, con el de seguridad. El primer cambio importante en cuanto a seguridad es que las variables de entorno ya no van a poder ser accesibles desde el nodo de código como el que tengo yo, por ejemplo, aquí, ¿vale? Esto ya es N8N versión 2.0 y como podréis ver aquí, si yo intento acceder a mis credenciales, este nodo en un principio me va a dar efectivamente error. En cambio, si yo por ejemplo en un entorno de N8N previo al 2.0 intento ejecutar un código, exactamente el mismo código que anteriormente, veréis que efectivamente aquí sí que lo pasa. Y sobre el nodo código os tengo que contar un cambio crítico que a mí por lo menos me ha encantado. De hecho me ha hecho muchísima ilusión. Pero bueno, de eso os hablo ahora en un momento. ¿Y cómo podéis acceder a esas variables de entorno que a lo mejor tenéis en vuestros nodos de código? Pues obligatoriamente vais a tener que crear unas credenciales aquí en vuestro entorno de N8N. El segundo cambio crítico en cuanto a la seguridad es que las ejecuciones de tus nodos código van a correr en un nuevo servicio llamado Task Runner, que si tienes un N8N self-hosted solamente tendrás que añadir un nuevo servicio como tenéis este aquí. Esto mejorará la seguridad porque las ejecuciones de los nodos código estarán corriendo en un entorno aislado, pero también requerirá más recursos, así que esto lo debes tener en cuenta en caso de que tú estés corriendo N8N en una máquina virtual o en un servidor. Y como te he dicho, si tienes N8N corriendo en tu propio servidor, no se te olvide modificar el Docker Compose añadiendo este nuevo servicio. De todas maneras, todos estos materiales que estoy enseñando en este vídeo lo tendréis en la comunidad de Telegram, así que no te preocupes. Tercer cambio crítico en cuanto a la seguridad. Estos 3 nodos por defecto estarán deshabilitados en la nueva versión de N8N. Y he dicho por defecto porque si aún así tú lo necesitas, puedes modificar tu Docker Compose y añadir esto si por ejemplo quieres habilitar todos, o si solamente quieres habilitar uno de ellos, pues podrás poner algo tal que así. Vamos a pasar ahora a un nuevo segmento, a las bases de datos, y vamos a ver lo que nos trae la nueva versión con respecto a esto. Venga, el primer cambio crítico en cuanto a las bases de datos es que si estás usando MariaDB o MySQL, vas a tener que cambiar de base de datos. Ahora solo van a estar permitidas Postgres o SQLite. Otro cambio importante es que los datos binarios, todos esos datos que se van creando conforme vas haciendo ejecuciones en N8N con tus automatizaciones, ya no se van a guardar en memoria. En cambio vamos a tener 3 modos: File System, Database y S3. Estos cambios vienen según N8N para dar mayor estabilidad y rendimiento al sistema. La primera opción, File System, será la de default en cualquier entorno de N8N. Simplemente los datos se guardarán en tu sistema de ficheros. En cambio, si en tu Docker Compose tú pones que por defecto con esta variable esté N8N en modo cola, pues los datos finales se guardarán en la base de datos que tú especifiques. Y ya por último podrás guardar tus datos binarios en S3, aunque esto es sobre todo para aquellas automatizaciones que están en producción. Y ya por último vamos con el último segmento, que sería el nuevo comportamiento que van a tener los workflows en N8N 2.0. Así que venga, un cambio muy importante que van a tener las automatizaciones con la nueva versión de N8N es que aquellas automatizaciones que hagan una llamada a una automatización hijo, como por ejemplo esta, y que tengan un nodo de espera, como por ejemplo un nodo de Human in the Loop, si necesitamos una respuesta de un ser humano, pues la automatización padre va a poder recibir una respuesta de esa automatización hijo. Yo os voy a enseñar un ejemplo práctico con esta automatización que tenéis aquí. Como podéis ver, esta sería la automatización padre que va a llamar a esta que es la hijo. La hijo, por otro lado, lo que va a hacer es simplemente esperar más de 60 segundos, vamos a suponer que esto sería un Human in the Loop, una persona tendría que contestar para poder seguir la ejecución y posteriormente lo único que vamos a hacer es devolver una serie de datos. Si yo ahora pongo a ejecutar esta automatización, muy probablemente no veamos la respuesta de nuestra automatización hijo, así que la pongo a correr y cuando acabe os lo enseño. Aquí vemos que está esperando, así que vamos a esperar esos 65 segundos y os lo enseño. Vale, perfecto, y después de 65 segundos ya podemos ver que se ha ejecutado la automatización hijo, pero aún así, como podéis ver aquí, estamos recibiendo como entrada los datos de la automatización padre y como output, como respuesta, estamos recibiendo exactamente el input data, es decir, los datos de entrada de la misma automatización. En cambio, con la nueva versión de N8N he hecho exactamente lo mismo. Como podéis ver, esta será la automatización padre y esta la automatización hijo, y le voy a dar a ejecutar y os voy a enseñar después la salida. Y después de 65 segundos ya podemos ver que, a diferencia de la antigua versión, aquí tenemos como input data, pero como output data sí que tenemos los datos de salida de la automatización hijo. Que os muestro rápidamente la automatización hijo, lo que yo había puesto como salida, que efectivamente es que respond
sea child, y aquí en la automatización padre pues ya veis que efectivamente hemos recogido esos datos de salida de la automatización hijo y los tenemos en la automatización padre. ¿Esto para qué nos puede ser muy útil? Pues por ejemplo, si estamos esperando una respuesta de un usuario en la automatización hijo, podemos recogerla en la padre y así tomar decisiones como saber si un lead es caliente, medio o frío, por ejemplo. Un segundo cambio muy crítico y que muchos estábamos deseando, sobre todo aquellos amantes de Python, es que ya vamos a tener Python nativo dentro de N8N. Ya no solamente será JavaScript, sino que ya también será Python y de forma totalmente nativa. Así que aquí un gran aplauso para el equipo de N8N porque esto es una grandísima actualización. Y estos son todos los cambios críticos de la nueva versión de N8N 2.0. Espero que te haya gustado, ya sabes, dame like, coméntame si tienes más dudas y comparte a otros compañeros que también estén usando N8N y necesiten actualizar o saber los cambios críticos que se vienen. Nos vemos en el siguiente.